tiene que dominar el mundo, por eso inventó el colonialismo, por eso hizo las guerras mundiales y todo lo demás. O sea, ni quiero que entre mucho en eso porque es aburrido, para mí no, o sea, sí me interesa, pero no quiero venir aquí a explicar, a hablar de eso. Pero claro que está todo eso, hay un montón de cosas ahí, habla de la pérdida de la inocencia, habla de la tolerancia en la pareja, de la frustración, del amor, de la aceptación al final, de la insatisfacción y cómo al final hay un momento de luz donde él ve algo, pero se da cuenta que ha arruinado su vida y se conecta otra vez con los sentidos. Hay miles de cosas, tú no las viste, no hay problema, pero eso es. O sea, sospecha de ti primero, eso es lo que te diría. No, por eso es sexo, no. Yo también lo hago, eso, ¿eh? O sea, hay que ser más modestos, humildes, quiero decir, por lo menos para recibir, y luego ya se puede uno levantar y atacar. Yo no pretendo que bien, no, para nada, pero lo que sí digo es, sospecha de ti primero. Eso es mucho más sano en la vida, en todo en la vida. Bien. Bueno, hay alguien que desde el principio está levantando la mano. Sí, Carlos, realmente yo no sé cuánto habría que agradecer que no hayas estudiado cine, porque se nota en el aspecto de que hay gente que te odia y que te ama. Tus películas no pasan desapercibidas, o lastimas, bueno, si siempre lastimas, o causas placer. Particularmente creo que tú vas a trascender o ya trascendiste, no sé, pero bueno, esto en lugar de sonar como la mida de huevos, quisiera preguntarte dos cosas, perdón por la expresión. La primera es, ¿por qué escogiste el cine para platicar este tipo de visión que tú tienes? ¿Por qué escogiste el cine? ¿Por qué no escogiste literatura o música o pintura? Y otra cosa, la construcción de tus cuadros son muy plásticos. Yo creo que no hay un solo cuadro en sobre todo en Luz Silenciosa y en esta, que sea indiferente a lo que es la realización cinematográfica. Creo que están muy bien estudiados y muy bien construidos. Ya dijiste que te gusta mucho la pintura. Creo que por ahí va a ir la respuesta, pero son las dos preguntas. ¿Por qué escogiste el cine? Y ¿cómo construís tus cuadros? Bueno, eso es. Bueno, una cosa que sí quiero decir, y sí, la verdad que no me crea, pero no importa, yo realmente nunca quiero hacer películas ni para que me amen ni para que me odien, ni para molestar a nadie. Hay gente que realmente genuinamente cree que pongo cosas para molestar, por ejemplo. Genuinamente hay gente que cree eso, o que me quiero hacer el rarito, por ejemplo, y hacer cosas así, como que, mira, sorpresa y tal. Yo realmente trato de dar lo que siento, lo que tengo dentro, de la forma más directa, en el sentido del contenido. En el sentido de la forma, del lenguaje cinematográfico, de cómo se construye la sucesión de planos, de cómo se construye cada plano, del sonido de cada plano. En eso pienso mucho. El lenguaje cinematográfico es algo que me fascina. Para contestar la segunda parte, me encanta la música, me encantaría ser un buen músico, pero la verdad es que toco el piano y me cuesta muchísimo. Me doy cuenta que no tengo talento, pero tal vez aunque lo tuviera me gusta más el cine, me gusta también muchísimo la pintura, pero el cine es una cosa hermosísima. Me encanta ver una película cómo va desgajándose, cómo la sucesión de planos construye todo. Creo muchísimo por ejemplo, en la actuación en Kuleshov. Ahí volvemos a la actuación. Para mí es un poco, se parece a la idea del montaje de Einstein, pero para mí es más dirigido a la actuación. El efecto Kuleshov para mí es lo más bonito y lo más poderoso del cine. En cuanto a la actuación, en cuanto a otras cosas, me encanta pasar un plano largo, un plano corto, cuando lo justifica, si tiene que ser en plano americano, si tiene que ser acá. Son cosas que hay gente que siente y que observa mucho, y que ahí puede haber mucho de valor en una película, ¿no? Yo pienso con mucha pasión en esa parte del cine. Y los cineastas que me gustan, me gustan porque están narrando y existiendo en la imagen y en el sonido y en el lenguaje cinematográfico, no en la ilustración de una historia nada más. Perdón, vi películas desde que tenía 15 años, toda la vida, muchísimo, pero nunca pensé que iba a ser cineasta, que me iba a dedicar a eso. Hice otras cosas, y de pronto me di cuenta que realmente era lo que más quería hacer en la vida, y entonces me intenté actualmente. Bueno, al principio tú comentaste que gran parte de los lugares que están en la película son lugares que tú conoces de gran parte de tu vida, como el campo en Amatlán y así. Y
después te escuché decir que varias experiencias son experiencias que las has vivido tú. Y eso es lo que quisiera yo saber. ¿Qué experiencias viviste específicamente en esta película? O de qué fuiste testigo que te inspirara a hacer ciertas cosas. O sea, ¿qué fue lo que experimentaste tú en tu vida personal que fue lo que quisiste reflejar en la película? Mira, desde las cosas más físicas, como ir a pasear a ese campo con mi hija en las tardes, y ver vacas y animales corriendo y el agua. Para mí el campo, yo he pasado más de la mitad de mi vida en el campo y es algo que me es muy, muy cercano y que me gusta mucho y disfruto mucho estar en el campo. Hasta son pensamientos, todo lo que dije antes del occidente, de estas formas de ver la vida, pues son cosas que pienso y que vivo diario. La reunión de Alcohólicos Anónimos, alguna vez he ido a una de esas, pero no es el hecho de vivirlas y reproducirlas, es el hecho de pensarlas o de sentirlas o de imaginarlas. O sea, finalmente, en ese sentido todo es autobiográfico, lo que imaginas es parte de ti, quizás incluso más que a veces que lo que vives. Si vives algo borracho, por ejemplo, igual ni siquiera te acuerdas. En cambio, lo que piensas, lo que sientes, lo que especulas es parte de ti. O sea, en mi primera película, Japón, por ejemplo, el tipo se quería ir a suicidar y era una idea para mí, pero yo nunca pensaba en suicidar. No es que tengas que ser suicida para poder pensar en eso. Es la capacidad de imaginación, básicamente, del hombre. Pero sí, he vivido, pues, hablar con gente es vivir todo lo que está ahí, ¿no? Bueno, obviamente, como dije antes, lo de la cabeza es perfecto, es un sueño que puede tener cualquier mexicano después de ver la tele a las 10 de la noche, ¿no? O sea, esta idea también de, muchas veces yo veo gente de toda condición social o económica que muchas veces a veces me parece como una víctima del mundo en el que vivimos, o de un sistema de ellos mismos, o simplemente de la vida, no quiero atribuirse necesariamente a una cosa externa, y cómo a veces por falta de herramientas, ya sea de comunicación o simplemente de aprehensión, arruinamos nuestras vidas y las de los demás, ¿no? En esta película hay mucho de eso, cómo de alguna forma el mundo puede ser un lugar absolutamente maravilloso, y de hecho lo es, pero cómo la defecamos todo el tiempo, ¿no? Son cosas que yo lo veo, yo pienso. La escena del sauna. Esa está en la dirección. Se los aplica genial. Sí, es una cosa más, como el rugby. Muchos dicen, no está ahí porque jugó rugby, ¿no? Pues sí jugué rugby y me gusta mucho, pero no está ahí por eso, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, ya caí en mi propia trampa. O sea, la película habla mucho de la percepción de la realidad. O sea, más que contar una historia, es casi una película cognoscitiva, no narrativa. Como los diferentes niveles de la realidad. Es una película hiperrealista. Mucha gente me dice, no entraste al terreno de lo fantástico, no sé qué. Al contrario, ¿qué es la realidad? La realidad es el presente consciente con los sueños, con los recuerdos, con la proyección del futuro, que todo el tiempo la necesitamos, si no, no podemos llegar a nuestro coche al salir de aquí, y con la conciencia de la realidad más allá de nuestros sentidos. Eso es importantísimo. O sea, no podemos realmente conseguir la vida si no estamos conscientes de que hay una vida más allá. O sea, de que ahorita hay gente en Tlalpan en el tráfico, o gente en Japón comprando pescado. Todo eso, pero la mayoría del cine es sobre el presente consciente. Y si hay un flashback o un flash forward o así, están codificados para que lo entendamos. O sea, todo viene a la narrativa aristotélica griega, básicamente. Pues estamos tan acostumbrados a que eso es realismo. En realidad, esta película, para mi gusto, fue realista en el sentido de que de los diferentes niveles de la realidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, absolutamente todo tiene un sentido, pero no un sentido explicativo, ni quiero andar subrayando por respeto a la película, a mí y al espectador. Pero, ¿eso a qué venía? ¿Qué me dijiste? Sí, el sauna, ¿no? Es el sauna. No, el sauna, eso te digo, es irrelevante si lo he vivido o no, pero por ejemplo, esto es obvio que eso es una forma de hablar mucho de los personajes, ¿no? También hay quien dice, no, ya puso otra vez el sexo para que ahí tenga jalón, ¿no? O sea, hay gente tan cínica que cree que todos los demás son cínicos. O sea, eso es obvio que no es por eso. O sea, yo ahí pensé, fíjate, te voy a contar, por ejemplo, típico es eso. El hombre, en términos generales, es el típico fantasioso que siempre quiere esos lugares, no sé qué. La mujer, como que no piensa en esas tonterías. A la hora que van, el hombre es el que ya no es capaz de vivirlo, la mujer se mete a fondo y tiene un montón de placer, y el hombre se queda como un tonto viendo apartado
resultado de eso, ¿no? Y esta mujer que es tan, de alguna forma, está tan seca, está tan lejos de la vida, a través de un acto físico muy fuerte reconecta, aunque sea por unos segundos, con el mundo y con su ser y con su placer y con todo, ¿no? Y el hombre, que es mucho más cerebral, en ese momento se queda aparte. De alguna forma podemos imaginar que es una educación burguesa muy tradicional. Eso demuestra que de alguna forma por lo menos aspiran a algo más y buscan y todo, aunque a veces fracase, ¿no? Muchas veces el chiste del ser humano es que busca, aunque fracase. Y esa secuencia dice un montón de cosas. Precisamente por ese realismo que dices, por lo que te pregunto, o sea, porque sí para mí sí tiene una autenticidad, y igual no estoy diciendo que te haya pasado exactamente a ti, pero como tú dices que también a lo mejor hablando con gente, recogiendo otras historias de vida o algo así, y precisamente por eso lo pregunté, porque sí, de repente sí tiene un nivel de realismo muy vivencial que sí. Sí, pero son cosas que pude haber vivido, o sea, hay algunas que he vivido y unas que no, y no se distinguen tanto. O sea, ahí hay bastante de imaginación y puede parecer muy real. Sí, de pronto así ocurre. Y luego hay cosas que has vivido y las quieres reproducir y te salen mal. Eso es típico también, ¿no? Y no parece realista. Y tú dices, pero me pasó exactamente así, pues no queda en el cine, queda mal y no funciona. Aunque realmente haya sido ocurrido así en la vida, ¿no? Muchas veces justo en el cine, justamente lo que funciona es exactamente lo contrario de lo como se supone que debe funcionar. Si no llega siempre al mínimo común denominador, que es lo que pasa en Televisa y en las telenovelas. O sea, cómo es el típico policía mexicano. Entonces dices que es ese y pones ese y se ve fatal. O sea, muchas veces tienes que hacer justamente lo que parecería que no es. O sea, pones va a un tipo al psicólogo y si pones el típico lugar de diplomas y un mueble de madera, de caoba, no sé qué, haces Televisa, haces el mínimo común denominador, que es lamentable. Muchas veces vas en la vida real a un psicólogo y resulta que tiene ahí balones de fútbol y salen pants porque tiene una máquina de hacer ejercicio atrás. Eso enriquece siempre las películas. Sí. Si hablamos de que es una película realista, ¿por qué este efecto óptico que todo el tiempo te saca y te dice, bueno, porque habla de percepción de la realidad. Entonces, en ese sentido, ahí se crea un punto interesante en lo cual, al ser una película realista, eso no quiere decir que sea de género realista. O sea, por ejemplo, el realismo en la pintura es un género, finalmente, una forma de pintar que se supone que es la que refleja la realidad. Yo no quería hacer eso. En ese sentido es una interpretación, como dije antes, vivencial de la vida, y para mí, justamente, al ver las cosas de una forma diferente a las que supuestamente las vemos, nos podemos replantear qué son las cosas realmente. Tú sabes, el sistema platoniano de concepción de la vida es así. O sea, yo te digo árbol, ya no lo tienes que ver porque ya sabes cómo es un árbol, lo visualizas. No lo ves, lo visualizas, lo conceptualizas más bien, y deja de existir. La película tiene muchísimo el tema de la pérdida de la pérdida de la inocencia. Y esa pérdida de la inocencia para mí radica, si te fijas, los únicos que están en paz en esta película son las plantas, los animales y los niños. Todos los demás, de la condición que sean, los adultos, los conceptualizadores, están fuera de la vida finalmente. Y para mí ahí está el asunto. Por eso quise reinterpretar esa realidad de alguna forma. Es un poco como, si te fijas, cuando en el siglo XIX se empezaron, la pintura llegó a su cúspide en la imitación del realismo, después de durante siglos tratar de imitar las leyes de la perspectiva, de la reflexión, de la piel, de las texturas y todo, y de pronto los pintores empezaron a darse cuenta, después de Ingres, que no se trataba de eso finalmente, y que puede ser súper realista en cuanto a la percepción de la vida y de la realidad, pintando caras moradas. Por ejemplo, El grito de Munch, que es un ejemplo perfecto, ¿no? No es género realista, es una película, es una pintura que refleja en ese momento perfectamente de una forma no realista en el estilo, sino realista en el sentimiento, el terror de vivir, el terror simplemente, ¿no? Pero no quiere decir que sea de género realista. Eso es lo que quiero decir, en cuanto a los niveles de la realidad que maneja. Ni naturalista tampoco, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la peli, pero sí creo que, digamos, un poco igual que esta epifanía de Juan no está sintiendo lo que dice, y creo que es uno de los clímax importantes de la peli, digamos. Creo que es el clímax más importante de Juan, digamos. Creo que es un momento dentro de la estructura de la peli muy importante, sí creo que es tal cual, digamos. Entonces, la luz después de las tinieblas, creo que ahí está en él. Con base en esas dos preguntas, uno, digamos, ¿qué harías distinto? ¿Modificarías algo? Digamos, das por lo que acabas de decir, que no quisieras un actor.
modificarías el texto, o sea, qué te pasa después. Y luego además, algo que a mí me llama la atención y que es más personal, que creo que eres como del primero de los que viene acá, que dice claramente, yo creo que me equivoqué con esto. Y te noto muy tranquilo al decirlo. ¿Cómo manejas eso? ¿Es un proceso largo? Digamos, más porque también dices que es de ti del que más dudas, ¿no? Mira, lo primero, sí, yo creo que mi error fue errar el casting hasta cierto punto. O sea, también quiero decir que, digo, hay que ser exigente. Si me pongo exigente conmigo mismo y sé que ahí podría haber estado mejor. También quiero decir que, o sea, eso a mucha gente no se da cuenta, afortunadamente. Otra gente, yo mismo, alguien me dijo, ¿y por qué no cortaste en ese momento y, por ejemplo, enseñaste, no sé, unos libros, tal, y ya sabes, cosas de cine, y tenías ahí una voz buena y tal? Y yo dije, o sea, yo no creo en el concepto de la película perfecta, ni en el arte perfecto. Perfecto puede ser una computadora, un coche, un reloj suizo, eso sí que puede ser perfecto. O sea, si va a la hora después de 25 años es un reloj perfecto. Pero yo creo mucho más en poder ver la vida a través de alguien más, de alguna forma. Tarkovsky hablaba muchísimo de eso, no sé quién mencionó, es que tiene el tiempo, pero decía que lo que es increíble es de pronto poder ver y sentir la vida como alguien más, en cierta forma, o sea, sentir como alguien más de alguna forma. Entonces, yo en ese momento me di cuenta que ese pequeño defecto, o puede ser grande, pero ese defecto, sin calificarlo, era peor tratar de taparlo, y que ahí, de alguna forma, a ver, te voy a tratar de explicar de alguna forma diferente, que podía pasar, es lo que quiero decir, que no importaba. Y también ahí, sí, que ese defecto era suficiente. No quiero, o sea, no quiero que sea perfecta en ese sentido. O sea, si hubiera estado perfecto, sí quiero, ¿me entiendes? Pero no quiero hacer un truco para que no se vea el error, es lo que quiero decir. Y digo, un error gruesísimo, sí, obviamente, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En Japón, por ejemplo, hay un momento en que pasa algo así especial y los personajes que están ahí borrachos, uno dice, es que no nos dan de beber los de la película. Por ejemplo, yo lo dejé. O de pronto una niña que mira a la cámara. Lo que te quiero decir es que de alguna forma, si lo que estás filmando es muy real, porque yo sé que el tema es real, no nos metamos en qué es realidad desde el sentido terminológico y demás, porque es un problema, pero real tomémoslo simplemente como la vida ordinaria, es el concepto más vil o más ordinario de la idea de real. Cuando lo que estás filmando es muy real y la gente está ahí no representando, sino solo está, y de pronto se sale, como una niña que mira a la cámara, por ejemplo, en Luz Silenciosa pasa de pronto en la alberca o en el agua, una niña mira a la cámara. Para mí, en ese momento se rompe de alguna forma la ficción, pero te das cuenta que están tan ahí que no importa que se rompa la ficción, y te das cuenta que incluso hay una realidad más fuerte que la ficción detrás. Por eso un niño puede voltear a ver la cámara, ¿no? En una película, por ejemplo, de Hitchcock, donde todo es construido, de Hollywood, simplemente pues, Sylvester Stallone voltea a la cámara y se cae el teatro por completo. Es todo un teatro. En ese momento la película, o sea, no podría existir si pronto voltea a la cámara y dice algo, o sea. Pero en otro tipo de películas puede existir. Y en este caso, yo ahí sí lo dejo ir, o sea, sí me dolió un poco, pero lo dejo ir, y también cuento un poco con la colaboración del espectador que quiera. O sea, también hay una cosa ahí de... sí, o sea, tú lees grandísimas novelas, toda la idea de la perfección son cosas de los críticos, de los profesores que quieren hacer como si García Márquez conociera todo y fuera todo perfecto en sus libros, o vete al artista adolescente de James Joyce, para hablar de algo así muy fuerte. Está lleno de técnicamente debilidades, pero eventualmente esas debilidades también la lanzan. No es cierto que era así absolutamente un genio, que todo le queda absolutamente perfecto, para nada. Esa es una cosa importante desmitificante lo que es que lleva tantos años ahí, lo apreciamos tanto tal que empezamos a deificarlo y parece que todo es perfecto, pero no es cierto. Yo creo que justamente las debilidades acaban haciendo la personalidad de las cosas y por lo tanto les ponen fuerza. Eso no quiere decir que lo quiera hacer a propósito mal, insisto.